¿Alguna vez sentiste que trabajas más duro que nunca y aún así tu dinero parece estancado mientras otros multiplican su riqueza casi por arte de magia? La verdad es que no es magia, y tampoco es tu culpa. Lo que está ocurriendo ahora mismo es algo que solo sucede una vez cada 30 o 40 años. Una transferencia masiva de riqueza. Y si no actúas antes de octubre de 2025, podrías quedarte fuera de la mayor oportunidad de tu vida. Estamos al borde de un cambio histórico, un evento que los grandes inversionistas, como Warren Buffett, han sabido aprovechar una y otra vez para construir fortunas. Y tú también puedes hacerlo, pero solo si entiendes cómo moverte y qué acciones poner en tu radar desde hoy. En este video te voy a mostrar 7 acciones concretas que, en mi opinión, deberías tener en la mira antes de octubre de 2025. No son simples nombres tirados al aire. Te voy a explicar el contexto, la estrategia detrás de cada una y por qué los grandes jugadores están posicionando su dinero allí en este mismo momento. Quédate hasta el final, porque la séptima acción es una jugada de convicción a largo plazo que pocos están mirando, pero que podría ser la más explosiva de todas. Créeme, si entiendes este portafolio completo, tendrás una ventaja que la mayoría de las personas nunca descubrirá. Acción 1. Nvidia. Nvidia no es solo una empresa de chips, es literalmente la base tecnológica sobre la que se está construyendo la nueva economía digital. Cada avance en inteligencia artificial, desde los modelos de lenguaje que responden en segundos hasta los autos que conducen solos, necesita de la potencia que solo sus procesadores pueden ofrecer. Y lo más interesante es que, a diferencia de muchas compañías que dependen de modas pasajeras, Nvidia se ha convertido en una infraestructura esencial. En otras palabras, sin Nvidia, la revolución tecnológica no puede avanzar. Muchos inversores miran la cotización actual y creen que ya está cara. Pero ese pensamiento es superficial. Lo que realmente importa es el valor que entrega al mundo y cómo se está consolidando como un monopolio tecnológico silencioso. La demanda no solo no baja, sino que aumenta de forma acelerada. Gobiernos, universidades, startups y grandes corporaciones están compitiendo por asegurarse su tecnología. Eso es un indicador de fortaleza que pocos saben interpretar. Warren Buffett siempre insistía en invertir en negocios con una ventaja competitiva duradera, lo que él llamaba un foso económico. Y en este momento, Nvidia tiene uno de los fosos más grandes del planeta. No se trata solo de fabricar chips, sino de un ecosistema completo. Software, plataformas, alianzas estratégicas y una marca que es sinónimo de innovación. Eso es lo que convierte a Nvidia en una apuesta sólida a largo plazo. El crecimiento de la inteligencia artificial no es lineal, es exponencial. Cada vez que un modelo mejora su capacidad, requiere aún más potencia de cálculo, lo que genera un círculo virtuoso donde Nvidia se beneficia en ambas direcciones, cuando la IA crece y cuando se acelera la demanda de hardware. En este tipo de dinámicas, la empresa deja de ser un simple proveedor y se convierte en un motor que define el futuro de múltiples industrias. Pensemos en algo concreto. Hace apenas unos años, los videojuegos eran el mayor mercado para sus chips. Hoy, ese segmento se volvió secundario frente a la inteligencia artificial, los data centers y la conducción autónoma. Eso significa que Nvidia no depende de un solo negocio, sino que tiene varias fuentes de crecimiento que apenas están empezando a madurar. Esa diversificación es lo que protege a la compañía de crisis puntuales. Además, Nvidia está construyendo una red de relaciones que la blindan del riesgo. Microsoft, Amazon, Google y hasta empresas de defensa la necesitan para sostener sus proyectos estratégicos. Cuando tu tecnología se convierte en indispensable para los gigantes, no eres una opción, eres un requisito. Y eso coloca a la empresa en una posición de poder casi imposible de desafiar. Invertir en Nvidia no es solo comprar acciones. Es literalmente comprar participación en la nueva economía global. Cada dólar que entra ahí se convierte en una apuesta por el futuro de la inteligencia artificial, la automatización y el procesamiento de datos a gran escala. Esa es la perspectiva que separa a los inversores que piensan a corto plazo de los que entienden dónde se construye la riqueza real. Por eso, si decides incluir Nvidia en tu portafolio, no lo veas como un movimiento especulativo.
Velo como ser accionista de la fábrica de motores de la nueva era digital. Y como toda fábrica de motores en tiempos de revolución, su valor no solo está en lo que produce hoy, sino en todo lo que habilitará mañana. Acción 2. Opendoor. A diferencia de Nvidia, Opendoor no es una gigante establecida, sino una jugada táctica para quienes buscan riesgo con potencial de gran recompensa. Esta empresa llegó a transformar por completo la forma en que las personas compran y venden casas, aplicando tecnología para agilizar procesos que antes eran lentos y costosos. Sin embargo, el aumento de las tasas de interés la golpeó durísimo, haciendo que su acción se desplomara más de un 90%. Muchos la catalogaron como muerta, y es justamente ahí donde surge la oportunidad. El mercado inmobiliario siempre ha sido cíclico, y los cambios en las tasas de interés suelen abrir ventanas únicas. Con la expectativa de que los bancos centrales comiencen a flexibilizar la política monetaria, la demanda de viviendas podría reactivarse. Y cuando eso suceda, las empresas que quedaron deprimidas en plena tormenta pueden experimentar rebotes espectaculares. Opendoor, con su modelo digital innovador, es un candidato ideal para ese tipo de recuperación. Lo más interesante de este caso es que la acción está siendo fuertemente apostada en contra por muchos inversores. Esto crea un escenario en el que, si las condiciones mejoran, los vendedores en corto se verán obligados a recomprar sus posiciones para cubrirse. Ese fenómeno, conocido como short squeeze, puede disparar el precio de la acción en cuestión de días o semanas, generando ganancias que pocas veces se ven en el mercado tradicional. Claro, aquí hay que entender algo. No es una acción para todo tipo de inversor. Opendoor no ofrece la estabilidad de una multinacional consolidada, ni un foso económico insuperable como Nvidia. Lo que ofrece es una jugada asimétrica. El riesgo es alto, pero la posibilidad de un retorno multiplicador también lo es. Y en cualquier portafolio diversificado, tener una pieza de este tipo puede marcar la diferencia. El modelo de negocio de Opendoor sigue siendo válido: simplificar y digitalizar la compra-venta de inmuebles. En un mundo donde la tecnología está penetrando en todos los sectores, es cuestión de tiempo para que el real estate también se transforme de raíz. Opendoor ya tiene la infraestructura, la marca y la experiencia para liderar ese cambio cuando el viento macroeconómico sople a favor. Además, la historia de los mercados nos muestra que algunas de las empresas más castigadas en los ciclos negativos son las que luego lideran los rebotes más fuertes. La clave está en identificar cuáles realmente tienen potencial de supervivencia y crecimiento y cuáles simplemente desaparecerán. Opendoor, con acceso a capital y un modelo innovador, parece estar en el primer grupo. Otro punto clave: cuando inviertes en este tipo de empresas, no solo buscas el valor inmediato, sino también el efecto psicológico del mercado. Si la narrativa cambia, si el público pasa de verla como un fracaso a verla como una oportunidad de recuperación, el flujo de dinero puede ser masivo. Esa narrativa es tan poderosa como los números en los balances. En resumen, Opendoor representa ese tipo de jugada que puede ser la sorpresa de un portafolio. No es para casarse de por vida con ella, pero sí para considerarla en un horizonte táctico. Tú decides si quieres subirte a este caballo arriesgado, sabiendo que, si la tendencia se revierte, el premio puede ser mucho mayor que el riesgo asumido. Acción 3. Bitmine Immersion Technologies. Invertir en criptomonedas directamente puede ser intimidante para muchas personas. La volatilidad, los riesgos de seguridad y la falta de conocimiento técnico hacen que muchos se queden fuera de esta revolución. Aquí es donde Bitmine Immersion Technologies ofrece un camino alternativo. Su modelo de negocio está enfocado en ser un acumulador estratégico de Ethereum, con la meta ambiciosa de llegar a poseer hasta un 5% de todo el suministro global. Imagina lo que eso significa en términos de influencia y control sobre uno de los activos digitales más importantes del mundo. No es una especulación pasajera, es una estrategia que busca consolidar una posición dominante en un mercado emergente. Lo interesante de Bitmine es que sus acciones hoy en día cotizan por debajo del valor real de sus activos. Dicho de otra forma, si miras su balance, lo que poseen vale más que lo que refleja su precio en el mercado. Eso abre una oportunidad única para el inversor inteligente.
Es como encontrar un billete de $100 que alguien está dispuesto a venderte por 70. Esta discrepancia entre precio y valor suele ser temporal, y los que entran en ese momento son los que logran mayores ganancias cuando el mercado finalmente reconoce el verdadero potencial de la empresa. Además, la compañía ha logrado atraer la atención de figuras muy influyentes de Wall Street, entre ellos Tom Lee, reconocido por sus análisis optimistas sobre criptomonedas y tendencias tecnológicas. Cuando los inversionistas de este calibre se involucran en un proyecto, no lo hacen por casualidad. Suelen ver fundamentos sólidos y un horizonte de rentabilidad que otros todavía no reconocen. Esto es un indicador claro de que el dinero inteligente ya está entrando. Y la historia nos dice que cuando eso sucede, los retornos suelen llegar después para quienes se atreven a seguir ese camino. Por supuesto, no todo es tan sencillo ni está garantizado. Las criptomonedas y las empresas vinculadas a ellas se mueven en un terreno de alta volatilidad. Las regulaciones gubernamentales, los cambios en la tecnología y las variaciones extremas de precios son riesgos que no se pueden ignorar. Bitmine no es para el inversor conservador que busca dormir tranquilo todas las noches, sino para aquel que entiende que el riesgo y la oportunidad van de la mano y que está dispuesto a navegar esas olas a cambio de la posibilidad de retornos exponenciales. Si decides incluir Bitmine en tu portafolio, hazlo con una mentalidad estratégica. No lo veas como un todo o nada, sino como una pieza que te da exposición indirecta a Ethereum y al ecosistema cripto. Puede ser un complemento interesante que balancee un portafolio tradicional con algo de disrupción y futuro. Recuerda, las grandes fortunas suelen formarse cuando alguien se atreve a entrar en mercados que todavía parecen caóticos, pero que en realidad están en las primeras etapas de un crecimiento imparable. Acción 4. Apply Digital. En toda revolución, siempre existen quienes se enriquecen no por estar en el centro de la fiebre, sino por proveer las herramientas necesarias para que otros puedan participar en ella. En el siglo XIX fueron los vendedores de palas y carretas durante la fiebre del oro. En el siglo XXI, Applied Digital ocupa ese lugar dentro de la fiebre de la inteligencia artificial. Su negocio se centra en construir y arrendar centros de datos de altísima densidad, capaces de alojar los sistemas más avanzados de IA. Dicho de otro modo, son quienes ponen el terreno y la infraestructura donde esta nueva economía se está levantando. Lo más atractivo de esta compañía es que no solo tiene clientes de primer nivel, sino que ha logrado convertirse en socio estratégico de gigantes como Nvidia. Que un líder tecnológico de ese calibre no solo consuma sus servicios, sino que además invierta directamente en la empresa, es una señal poderosa de validación. No hablamos de simples contratos comerciales. Hablamos de una alianza que asegura flujo de capital, confianza y un posicionamiento privilegiado dentro de la cadena de valor de la inteligencia artificial. Applied Digital está jugando en un terreno que no es especulación, sino infraestructura crítica. La demanda de capacidad de cómputo para inteligencia artificial está creciendo de forma exponencial, y los centros de datos no se construyen de la noche a la mañana. Cada contrato cerrado y cada nuevo centro operativo representa ingresos recurrentes que pueden sostenerse durante años, incluso décadas. Para el inversor que busca estabilidad con crecimiento, esta característica la convierte en una acción mucho más sólida que aquellas que dependen de la moda del momento o de un producto puntual. Otra ventaja competitiva está en su modelo de escalabilidad. Applied Digital no solo construye centros de datos, sino que diseña estas instalaciones para que sean adaptables a nuevas tecnologías y a la creciente demanda de potencia computacional. En un mundo donde la innovación no se detiene, contar con infraestructura flexible es una ventaja que asegura su relevancia en el tiempo. Esto significa que mientras otras compañías deberán reinvertir constantemente para no quedarse atrás, Applied puede optimizar lo ya construido y seguir siendo competitiva. Finalmente, lo que distingue a Applied Digital es su visión a largo plazo. No se posiciona únicamente como un jugador táctico, sino como un socio fundamental para las Big Tech y para cualquier empresa que desee desarrollar inteligencia artificial a gran escala. Al invertir en esta acción, no solo adquieres participación en una empresa rentable hoy, sino también en un puente hacia el futuro, un sector que apenas comienza a desplegar todo su potencial. Es la mezcla perfecta entre infraestructura tangible y una visión futurista que puede sostenerse durante décadas. Acción 5.
Alibaba. Hablar de Alibaba es hablar de resiliencia. Durante años, esta compañía fue la joya tecnológica de Asia, un referente en comercio electrónico, pagos digitales y servicios en la nube. Sin embargo, los problemas regulatorios en China y la ausencia de Jack Ma golpearon durísimo la confianza de los inversores. Hoy, con el regreso de su fundador, el panorama cambió radicalmente. No solo volvió la figura carismática que inspira a empleados e inversionistas, sino también la claridad estratégica y la moral interna que había desaparecido. Lo más llamativo es su valoración actual. Alibaba cotiza a múltiplos tan bajos que, para el mercado, pareciera estar quebrada, cuando la realidad es completamente opuesta. Hablamos de una compañía que domina el comercio electrónico en el país más poblado del planeta, que tiene millones de usuarios activos diarios, y que cuenta con un ecosistema de pagos digitales, Alipay, que por sí solo sería suficiente para sostener un imperio. Esa desconexión entre precio y valor es lo que crea una oportunidad única para quienes sepan esperar. Además, Alibaba no es solo comercio electrónico. Su división de servicios en la nube es un gigante que compite de igual a igual con Amazon Web Services y Microsoft Azure en el mercado asiático. En un mundo donde la digitalización se acelera, esta área representa una de las fuentes de ingresos más prometedoras a largo plazo. Muchos inversores olvidan este detalle y reducen la empresa a su faceta de ventas online, cuando en realidad es un ecosistema diversificado con múltiples motores de crecimiento. El regreso de Jack Ma también marca un punto de inflexión en la narrativa. No es lo mismo una empresa sin rumbo claro que una que cuenta con la visión de un líder que sabe cómo escalar negocios globales. La confianza en la gestión es uno de los factores más subestimados en las valoraciones y, sin embargo, es decisiva. Si los inversores internacionales vuelven a confiar en Alibaba, el potencial de revalorización puede ser muy rápido y contundente. Como decía Charlie Munger, el gran dinero no está en la compra o la venta, sino en la espera. Alibaba es, justamente, una acción para aplicar esa filosofía. Puede que no veas resultados explosivos de un día para el otro, pero si el mercado vuelve a reconocer el valor real de la compañía, la paciencia será recompensada con multiplicaciones que pocos activos pueden ofrecer. Acción 6. Intel. Intel representa un caso fascinante de caída y resurgimiento. Fue el rey indiscutido de los microprocesadores durante décadas, pero con la irrupción de competidores más ágiles como AMD y Nvidia, perdió su liderazgo. Lo interesante es que, lejos de desaparecer, Intel decidió reinventarse y hoy está en pleno proceso de recuperación, apoyado nada menos que por el gobierno de Estados Unidos. El CHIPS Act es un catalizador clave en esta historia. Esta ley destina decenas de miles de millones de dólares para traer la producción de semiconductores de vuelta al país. En un contexto geopolítico donde la dependencia tecnológica de Asia es vista como un riesgo estratégico, tener a Intel como socio local convierte a la empresa en una pieza clave de la seguridad nacional. Pocas compañías cuentan con semejante respaldo gubernamental, lo que representa un colchón de estabilidad difícil de encontrar en el sector tecnológico. Otro punto sorprendente es la relación que se está construyendo con Nvidia. Que un rival directo decida confiar en Intel para producir componentes en sus nuevas fábricas, habla de un cambio profundo en la percepción de la compañía. Esto no solo valida su capacidad tecnológica y productiva, sino que también abre nuevas líneas de ingresos que antes parecían impensadas. Cuando tu competencia más feroz se convierte en cliente, significa que algo está funcionando. Intel, además, mantiene una característica que muchos inversores valoran. Su precio sigue siendo accesible. No hablamos de una empresa inflada por la euforia del mercado, sino de un titán que todavía cotiza con descuento respecto a su potencial. Este margen entre lo que es hoy y lo que puede volver a ser en los próximos años constituye la verdadera oportunidad de inversión. En síntesis, Intel es el clásico ejemplo de un titán dormido que está despertando con más fuerza que nunca. Si buscas una empresa con respaldo gubernamental, alianzas inesperadas y un potencial de crecimiento que el mercado todavía no ha terminado de valorar, esta puede ser una jugada inteligente para posicionarte antes de que la ola de revalorización llegue. Acción 7. Big Bear AI. Big Bear AI es, sin duda, la más arriesgada de esta lista, pero también una de las que ofrece un horizonte de crecimiento más atractivo.
A diferencia de otras compañías que se enfocan en aplicaciones de inteligencia artificial para consumo masivo, Big Bear se concentra en soluciones críticas para defensa y seguridad nacional. Este enfoque le da una ventaja única. Sus clientes no son usuarios comunes ni empresas privadas volátiles, sino gobiernos con presupuestos enormes y necesidades de largo plazo. Los contratos que Big Bear ha logrado firmar son un factor decisivo en su fortaleza. Cuando trabajas con organismos de defensa, no solo aseguras ingresos estables, sino también una barrera de entrada para los competidores casi imposible de superar. No cualquiera puede obtener licencias, certificaciones y confianza a ese nivel. Esto significa que, aunque la empresa aún es pequeña, su posición en el mercado es mucho más sólida de lo que aparenta. Otro punto a favor es su solidez financiera. Big Bear cuenta con una caja saludable y un backlog asegurado, es decir, ingresos futuros ya comprometidos, que le permiten planificar y ejecutar, sin la incertidumbre que pesa sobre muchas startups tecnológicas. Esto le da una base desde la cual puede seguir creciendo de manera ordenada, mientras expande su presencia internacional y consolida nuevas alianzas. El mercado de la inteligencia artificial aplicada a la defensa está en plena expansión. Con los conflictos geopolíticos actuales y la creciente necesidad de tecnologías avanzadas de análisis, predicción y ciberseguridad, Big Bear se encuentra en una posición privilegiada para capitalizar esa demanda. Es un sector en el que la innovación no es un lujo, sino una necesidad crítica para las naciones. Eso sí, Big Bear no es una acción para monitorear todos los días ni para esperar resultados inmediatos. Es una jugada de largo plazo, de 5 a 10 años, donde la paciencia puede ser premiada con retornos espectaculares. Si su estrategia se cumple y logra consolidarse como un proveedor indispensable para los gobiernos, quienes hoy se atrevan a invertir, podrán mirar atrás y ver una de las mejores decisiones financieras de su vida. Ahí las tienes. Nvidia, Opendoor, BitMine, Applied Digital, Alibaba, Intel y Big Bear. 7 acciones que representan diferentes caminos para posicionarte en la antesala de la mayor transferencia de riqueza de nuestra generación. Pero atención, nada de lo que viste aquí es un consejo de inversión. Tú debes hacer siempre tu propio análisis, estudiar los riesgos y decidir en base a tu situación personal. Recuerda que lo que realmente marca la diferencia no es el salario que recibes, sino lo que haces con él. El dinero siempre encuentra a quienes se preparan. La pregunta es, ¿te estás preparando tú? Quiero saber tu opinión. ¿Cuál de estas acciones pondrías en práctica primero? ¿Y qué harías si una de ellas multiplicara tu inversión en los próximos 5 años? Escribe en los comentarios. Yo aplico los códigos de la riqueza para sellar tu compromiso con tu futuro financiero. Y si este contenido te dio valor, suscríbete al canal y activa la campana. Aquí hablamos de lo que casi nadie te cuenta. Cómo funciona realmente el dinero, el poder y las oportunidades que pocos ven. Y nunca olvides, el salario que tienes hoy puede ser la semilla de tu libertad financiera, siempre que lo pongas a trabajar con inteligencia y responsabilidad.